y hoy vamos a tener esta charla con Pilar Sanz, que es psicóloga, especialista en duelos, también en niños, y teníamos ahí un pequeño debate acerca de si presentarla también como profesora de Kundalini Yoga, porque Pilar ha hecho la formación, la mitad la hizo en Cataluña y el resto lo hizo en Madrid, y por eso pues, es una persona muy cercana a nosotros, la hizo en Avagar, y por tanto es profesora. Pero ella decía, no, yo me identifico más con ser practicante, aunque tenga el título, aunque haya terminado la formación. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Muy bien. Te doy la Bueno, pues palabra, Pilar. gracias. Lo primero quería dar las gracias, ¿no? por esta oportunidad de poder compartir una parcelita de mi trabajo, y que me hace mucha ilusión hacerlo en Avagar. Y bueno, pues ver por aquí caras conocidas de Madrid, de Cataluña, y bueno, empezar a poner caras también a gente de Instagram, ¿no? Como Isabel. Y también porque el tema del que vamos a hablar es un tema sobre el que en mayo tenía que publicarse mi primer libro, pero con todo el tema del confinamiento y bueno, del COVID, pues no se ha publicado y saldrá en octubre. Pero sí que tengo ya permiso para poder empezar a hablar, ¿no? En público, y es la primera vez que hablo de esto. Entonces, pues me hace especial ilusión hacerlo con todos vosotros. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo digerir las emociones. A ver, yo digo que digerir las emociones, yo lo asocio directamente con una frase de Elizabeth Kubler-Ross, que es saber vivir, saber morir, que tiene un libro, ella, con este título. Y es que en realidad para mí la vida es un proceso en el que tenemos que aprender, es una escuela donde aprender a ir viviendo los impactos emocionales, ¿no? Y también una escuela en la que nos vamos preparando para la muerte. Estamos perdiendo constantemente, la vida es cambio, y bueno, pues esta es la frase que resume un poco el tema de la digestión emocional. Y más en un momento como el que vivimos ahora, ¿no? Con el COVID y el confinamiento, en el que se ha puesto como de forma grotesca delante de nuestras narices, ¿no? La vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano en nuestra dimensión humana, nuestra condición humana, pero también ha puesto de manifiesto de forma muy, muy gráfica la interconexión que hay en todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es el tema de la digestión emocional. Lo primero que vamos a hacer, voy a hablar como de lo que sería la mitad del libro que saldrá en otoño. Primero, quiero que nos acerquemos a las emociones como amigas y aliadas, ¿no? Ahora está muy de moda y se habla muchísimo de inteligencia emocional, de gestión emocional. Hay un montón de expertos, de coaches, de un montón de gente desde distintos ámbitos, ¿no? que son sensibles al tema de la importancia de qué hacer con nuestras emociones. El hablar que hay que digerirlas no es que hay que atacarlas ni hacerlas desaparecer, sino todo lo contrario, ¿no? Las tenemos que abrazar y considerar como una parte de nuestra condición humana, y que si pretendemos controlarlas, ¿no? Cuando se habla del control emocional, lo que hacemos es encapsularlas o negarlas, y cuando algo lo negamos y no lo miramos, no quiere decir que no exista. Y normalmente lo que ocurre ahí es que aparece pues de forma más caricaturizada, ¿no? Entonces, eso por un lado.
vamos a hablar de qué es la digestión emocional, la digestión emocional para mí implica una transmutación, una alquimia, ¿no? No es una química, ¿no? La química en la que hay una reacción, sino que lo que tenemos que hacer es abrazar la emoción para poderla transformar en sentimiento, ¿no? Que también hay la diferencia, hago la diferencia entre emoción y sentimiento. Después vamos a ver para qué lo necesitamos. Pues para vivir, para tratar de vivir con tendencia a la felicidad. Y digo tendencia porque, porque la vida es cambio y nosotros estamos inmersos con toda nuestra multidimensionalidad en este flujo de la vida y en este cambio, ¿no? Y en los propios ciclos, ¿no? El ciclo del día, de la noche, el ciclo de las estaciones del año y los ciclos de la vida, que para los que os acercáis aquí y tenéis formación en Kundalini, pues se hablan también en humanología, ¿no? Todos los ciclos de la vida. Y luego vamos a hablar de qué es lo que necesitamos para digerir las emociones. ¿Cuáles son las dos? Yo hablo de dos enzimas emocionales que nos permiten hacer este proceso alquímico que es la digestión, ¿no? De las emociones, ¿vale? Entonces, lo primero, pues las emociones, etimológicamente la palabra emoción viene del latín movere, ¿vale? Del verbo mover, con lo cual implica movimiento y tiene delante el prefijo e. El prefijo e quiere decir desde, con lo cual la emoción implica moverme desde el lugar que estoy. La emoción es algo que me mueve a la acción, que me saca del lugar en que estoy y me saca de mi centro, ¿vale? Pero, insisto, no necesariamente esto tiene por qué ser negativo, porque hay reacciones frente a las emociones que son necesarias y nos preservan la vida, ¿no? Entonces, sí que hay ese movimiento, esa acción, pero en positivo, ¿vale? Cuando las emociones las vivimos como enemigas o como algo negativo, ¿no? Que hay veces que se hace una clasificación de emociones positivas, emociones negativas. Cuando dejamos que la emoción se convierta se adueñe de nosotros, cuando toma el mando, cuando pilota el coche, ¿no? La emoción tiene que estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la emoción, ¿vale? Sí es cierto que hay situaciones que la emoción, el impacto es tan grande que por momentos nos bajamos del coche, pero ahí tenemos los recursos para poder volver a ser nosotros los conductores y pasa siempre por abrazarlas y por aceptarlas y darles su espacio, ¿no? ¿Qué emociones son las principales que suelen salir? Normalmente se habla pues del miedo, de la rabia, de la pena, del asco, de la alegría. A mí me gusta incluir también la culpa. Y esta clasificación yo la resumo realmente, en mi opinión, es que la única emoción, la emoción primigenia, es el miedo, ¿no? Y a partir del miedo se derivan todas las demás. Entonces, decía antes que cierta dosis de miedo es necesaria, ¿vale? Y además es que es natural y es propia de nuestra condición. Y el miedo, el principal miedo que tenemos es el miedo a la muerte. Entonces ahí os animo, ¿no? a imaginar a un bebé, un bebé humano que nace y nada más nace. Si lo dejamos solito y no hay nadie que lo atienda, pues corre riesgo su vida, ¿no? Entonces, ese miedo a la muerte, ese miedo al abandono, ese miedo
a perder el trabajo, a perder el dinero, ¿no? Las pérdidas son distintas manifestaciones de ese miedo a la muerte, ¿no? Si no tengo dinero, no puedo comprar comida, no puedo tener una casa. Ahora no vivimos grandes, ahora sí, en este momento sí está la amenaza del COVID, pero en principio en nuestra sociedad hasta ahora no hemos vivido una gran amenaza para la vida, ¿no? Entonces, ¿qué reacciones tenemos frente al miedo que son sanas y saludables cuando estamos frente a una amenaza? Es huir, salir corriendo, atacar y paralizarnos. Aquí rescato el ataque y el ataque lo enlazo directamente con la emoción de la rabia. Entonces, la rabia es una emoción que me gusta darle un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque me parece que es considerada el patito feo de las emociones. Con la educación, ¿no? Pues es como que el ser polite, el ser educado, las fórmulas de cortesía, parece que desde pequeñitos se enseña a los niños y nos han enseñado también a nosotros a no manifestar el enfado, lo que no te gusta. Entonces yo siempre digo que la rabia es un felino. Es un felino y nuestra tarea consiste en tener un lindo gatito, ¿no? Y no un león salvaje o un tigre, porque un gato representa muy bien esto, bueno, pues saber poner límites, saber expresar tus necesidades, identificarlas, lo que necesito, lo que no necesito. Y eso es una cierta dosis también de esa misma energía, ¿no? Y luego la rabia yo la llevo también de la mano con la culpa, que para mí es también la misma vibración. La rabia y la culpa, la diferencia es que la rabia la proyecto hacia el exterior y la culpa hacia el interior, ¿no? Ahora también estamos pudiendo ver, ¿no? Bueno, pues la rabia hacia los políticos, cuando ocurren situaciones de gran impacto, a veces a los médicos, no es en este momento, ¿no? Esto, pero sí que a veces cuando fallece un ser querido ocurre también esto, ¿no? Y se ve mucho este binomio de rabia-culpa en vínculos de dependencia, en vínculos tóxicos, ¿no? Que me manejo ahí entre la rabia y la culpa. La pena sería para mí una emoción un poquito más elaborada, ¿no? Que sería cómo se manifiesta en nosotros esa emoción cuando el miedo a perder algo se hace real, ¿no? Entonces, normalmente, cuando perdemos algo, pues sentimos esa pena, pero ya es como algo un poquito más elaborado. Viendo el desarrollo de los niños, podemos ver que los niños cuando lloran, cuando son muy bebés, lloran desde las entrañas y ya cuando son más mayorcitos y ya hay un vínculo y una relación con el otro, hacen pucheros, ¿no? Podemos poder ver ahí pues la carita de pena, ¿no? Y es algo diferente. El asco es otra emoción que también nos preserva la vida, ¿vale? Y que normalmente es cuando hay algo que, bueno, pues para proteger de no comer algo intoxicado o suele ser una defensa, ¿vale? Y la alegría también la incluyo porque la alegría también tiene que estar serena y si estamos, bueno, si nos dejamos llevar por un exceso, llegamos a lo que en psicología podemos llamar un estado maníaco, ¿no? Y también, bueno, pues desde el Kundalini Yoga podríamos hablar de estar funcionando solo desde la mente positiva, ¿no? Que es que no mides las consecuencias, que no hay miedo casi, ¿no? Entonces, son buenas las emociones, nos ayudan y las necesitamos. Vale, entonces, ¿qué es la digestión emocional? Vale, pues es el proceso a través del cual me nutro, vivo un bocado de realidad que lo tengo que atravesar
sí o sí, y me nutro, lo asimilo, crezco con él, me regenero y después tengo que soltar. Y el proceso de digestión acaba ahí, ¿no? Soltando y dejando ir lo que ya no necesito, lo que no me permite crecer, lo que se torna tóxico. Este final del proceso de digestión emocional, yo suelo decir que es mental, ¿no? Este proceso sería como subir desde abajo, desde el abdomen, la emoción aquí, subirla al corazón, el pensamiento bajarlo al corazón y aquí poder abrir y transmutar. Aquí sería donde se hace la alquimia, pero tengo que soltar la mente, porque cuando hemos tenido un impacto muy grande, emocional, lo que se torna tóxico es cuando estamos con los pensamientos o bien yéndonos al pasado, recordando, o bien yéndonos al futuro, imaginando escenas que pueden ocurrir o no. Entonces, ese proceso para mí es mental, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los problemas dentro de la digestión emocional? El problema de permeabilidad emocional, ¿no? Ahora se habla mucho de la permeabilidad intestinal, pues la permeabilidad emocional sería cuando se dice también, ¿no?, que tienes la piel muy fina, ¿no? Cuando todo te conmueve, ¿no? Tenemos también que pasar la emoción, transmutarla en amor, ¿no? Que sería de la emoción al sentimiento. En la formación de Kundalini se habló, me gustó mucho, creo que fue Ambrosio quien en una de sus clases, que hablaba de pasar la emoción, transmutarla en devoción, ¿no? Y no la emoción en conmoción. Entonces, eso sería lo que a mí me viene es esa transmutación de emoción en sentimiento. El sentimiento es el amor, ¿no? Y desde el amor poder vivir la experiencia que estoy teniendo que atravesar, ¿no? Bueno, la permeabilidad emocional sería entrar de lleno ahí en la conmoción. Y el estreñimiento emocional sería cuando no puedo soltar, ¿no? Me quedo ahí agarrado. Y esto no necesariamente tiene que ser con una experiencia negativa, ¿no? También puede ser con algo positivo, ¿no? Por ejemplo, en las parejas, si yo tengo una pareja de larga duración y pretendo seguir en una etapa como la del inicio, de enamoramiento, y no suelto eso, pues se va a volver tóxico. No puede ser que una pareja que lleve 20 años pues tenga una relación como al inicio, ¿no? O si he tenido una experiencia muy positiva en algún lugar, o incluso en la práctica de yoga, ¿no? Hay veces que haces una meditación o una práctica de una crilla y te sientes fantásticamente bien, o llegas a un estado y luego pretendes, quieres, ¿no?, volver ahí y bueno, pues no, hay que soltarlo. Eso pues se vivió, se agradece y bueno, pues eso, tanto para lo bueno como para lo malo, porque si no, no nos permite vivir y seguir hacia adelante. Y la diarrea emocional sería, que ahora está muy de moda, hablar de soltar, ¿no? Es que hay que soltar, es que hay que soltar. Vale, sí, sí, hay que soltar, pero primero tengo que absorber, asimilar y nutrirme. Porque si yo suelto o bien no me nutro, ¿no? Cuando un bebé tiene gastroenteritis, tiene riesgo de deshidratarse, ¿no? O bien porque vomita o porque tiene diarrea, y un adulto es más difícil que llegamos a deshidratarnos, ¿no? Pero no absorbes, no creces, no te nutres, ¿no? Entonces, hay que hacer todo este proceso, ¿no? De nutrir, de asimilar, ¿vale? Y ¿por qué hablar de digestión emocional? Porque todos nos emocionamos, todos,
¿no? Desde el bebé hasta el abuelito. Entonces, a mí me gusta diferenciar entre el control, que sería pasar del control emocional, pasando por la gestión para llegar a la digestión. ¿Por qué me gusta dar un paso más allá al concepto de gestión emocional? Porque, a ver, la gestión para mí implica un trámite, cambiar una cosa de un lugar a otro. Y bueno, a mí me viene la imagen de tengo dinero en efectivo, lo meto en el banco. Siempre en una gestión va a haber una comisión y va a haber, falta un crecimiento, ¿no? La digestión pues implica para mí un pasito más. Y el control, en el control hay dos fuerzas. Una que pugna hacia afuera y otra hacia adentro. Entonces, cuando es como una resistencia, y cuando controlo, pues de pronto estallo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando se controla la rabia, ¿no? Se controla los enfados. Aquí yo siempre digo que tenemos que permitir todas las emociones y darles su espacio, ¿vale? Pero sí que limitar las acciones, ¿vale? Un niño puede desear que su hermanito desaparezca, ¿no? Y que se muera el hermanito y que desaparezca y no volver a verle nunca más, y eso ocurre, pero si viene tu hijo y te dice que quiere que desaparezca su hermanito y le decimos, no, hombre, no, que a los hermanos se les quiere, y dices, pues es que en este momento yo no le quiero, ¿no? Y aquí enlazo con otro concepto, la emoción es pasajera, es de la dimensión humana, ¿no? El amor no es pasajero. Aquí me gusta hablar de los padres. He trabajado mucho con padres que han vivido la muerte de un hijo. Entonces, recuerdo un papá que cuando estábamos trabajando, venía en la pareja, decía, me siento bien porque poco a poco el dolor por la muerte de mi hijo se va mitigando, pero mi amor por él no. ¿No? El otro día me llamó una mamá de Tarragona que falleció su hijo hace 8 años y contactó conmigo el día después del Día de la Madre. Y me decía, bueno, pues cómo había podido recibir el abrazo de su hija y agradecerlo, pero a la vez también sentir esa ausencia, pero estar feliz, ¿no? Es ya cuando llegamos a ese punto de aceptación del plato más indigesto, que para mí, en mi experiencia como psicóloga, es la muerte de un hijo, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que repito que es bajar lo mental al corazón, subir lo emocional también al corazón y asentarnos aquí en el centro de corazón. Y esto lo enlazo, Andrea, con el webinar de la frecuencia cardíaca. Sí. ¿No? Que como el experimento, los que no habéis visto, os animo a que lo veáis, ¿no? Y también con el webinar de Marcela, en el que habla de la educación de los niños desde el corazón y abrir el corazón. Porque realmente es aquí, ¿no? Donde hacemos esa alquimia. Y bueno, en el experimento que hablaba Andrea el otro día, bueno, pues se ve que cuando sentimos el corazón produce, bueno, se ve en las pruebas de imagen que cuando elegimos una opción más a favor de nosotros y a favor de la vida, el corazón funciona de una determinada manera. Es como que nos avisa, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí sí que animo a sentir el corazón, y si os parece, aunque sea aquí en medio, pues lo vamos a probar un poquito, ¿vale? Entonces, si estáis en silla, como yo, para estar con la espalda recta, los que estéis en el suelo o en la silla os podáis sentar en postura fácil, la conozcáis, podéis sentar en postura fácil,
¿vale? Es una cosa muy sencillita. Y si no, yo en consulta recomiendo a niños, adolescentes y adultos que en el puesto de trabajo te sientes en la punta de la silla. Porque cuando te sientas en la punta de la silla, te sientas en los isquiones, ¿no? Y desde aquí, vale. Si tenéis los pies en el suelo, vamos a sentir los puntos de enraizamiento, las plantas de los pies, los isquiones en la silla. Y quiero que sientas esa fuerza que te ancla en la tierra, esa fuerza descendente. Y poco a poco también que conectes con esa energía, esa fuerza ascendente, subiendo vértebra a vértebra, permitiendo ahí el espacio entre las vértebras, rotando un poquito los hombros para poder abrir aquí toda la zona de corazón. Y vas a bajar un poquito la barbilla, abriendo una ventana en la nuca, encima del cráneo. Puedes llevar una mano, la mano derecha, 4 dedos por debajo del ombligo, la mano izquierda en el corazón y tu mirada al entrecejo, en el centro y un poquito hacia adentro. Y aquí siente el enraizamiento a la vez que esa fuerza ascendente que te eleva y la conexión entre estos 3 puntos. Inhala profundo, retén, exhala. Ahora conecta con el diafragma y siente al inhalar esa energía descendente, como el diafragma desciende. Y al exhalar, cómo asciende. Una vez más, inhala. Retén el aire dentro. Y exhala. Puedes abrir los ojos y nos volvemos a encontrar, ¿no? Puedes sentir un poquito ahí la diferencia, ¿no? de cómo te habitas, ¿no? Ahora y cómo estabas hasta este momento. Entonces aquí este es el espacio, ¿no? donde yo invito a ir. Y cuando transformo la emoción en devoción, en realidad es transformar la emoción en amor. Y el amor, cuando vibro en el amor, es mucho más fácil conectar con esa dimensión espiritual dentro de mí y a la vez vivir como humanos verdaderos, ¿no? Conectar también con esa naturaleza nuestra en la que existe la mente y existen las emociones, ¿vale? ¿Cuáles son las enzimas emocionales? ¿Qué necesitamos para digerir? Las enzimas emocionales lo que nos van a ayudar es a deshacer los bocados de realidad. Aquí a mí me gusta hablar de que hay en esta dimensión dual de nuestra experiencia humana, es un juego constante de unión y desunión, un juego de polaridades que lo vemos desde el momento en el que empieza a crearse una vida humana, ¿no? Lo primero que puedes ver es el corazón, el latido en el útero de la mamá, y luego hay un montón de divisiones celulares. Es un proceso de división, pero que acaba dando una unidad, que es un bebé, ¿no? Un ser humano completo.
Luego el bebé nace y tiene que, él se cree que es uno con la madre y también tiene que ir haciendo un proceso de separación y diferenciación en el que se diferencia de mamá, de papá, de los demás, para luego seguir evolucionando y cuando entramos en un desarrollo más espiritual, acabamos conectando de nuevo otra vez con que somos uno, ¿no? Entonces este juego es, bueno, es ese baile precioso de la vida en el que estamos pues constantemente, ¿no? Y que no lo podemos parar y no depende de nosotros, tenemos que bailar, ¿no? Nos han invitado a este baile, pues bailemos. Entonces, ¿cuáles son las dos enzimas que yo considero fundamentales? La palabra y la respiración, ¿vale? Al cuerpo emocional, yo hablo de 3 cuerpos, ¿no? Sé que desde el Kundalini hablamos de muchísimos más, ¿vale? Pero así en consulta hablo del cuerpo físico, del cuerpo mental y del cuerpo emocional. Al cuerpo emocional, que es el que todo el mundo cuando viene a consulta quiere tratar, no podemos acceder directamente. Solo podemos acceder a él a través del cuerpo físico y del cuerpo mental, ¿no? A través de los pensamientos, de las creencias, de la palabra, de los recuerdos y a través del físico, bueno, pues de técnicas corporales, a través de pranayamas, a través del yoga. Entonces, ¿cómo la palabra? Vamos a empezar con la palabra. ¿Cómo se desarrolla la palabra? ¿Y por qué es tan importante y la considero una enzima emocional brutal? Porque la palabra contiene y digiere. De hecho, he hecho referencia antes a la muerte de un hijo. No tiene palabra en el diccionario. No hay. Se muere tu pareja, se muere tu marido, eres viuda o viudo. Se mueren tus padres, eres huérfano, pero se muere tu hijo y no hay palabra, no hay palabras. Cuando hablamos decimos, es que esto no tiene nombre, ¿no? Cuando algo no tiene nombre es que no se puede representar, ¿no? Y de hecho, ahora que se está hablando tanto del estrés postraumático, ¿no? Que mucha gente va a sufrir las consecuencias después de las experiencias, muchos sanitarios también. ¿Qué ocurre en el estrés postraumático? Los síntomas que te vienen las imágenes, no puedes ponerle palabras, es algo tan grande que no has podido elaborar. Es lo que en psicoanálisis lo llaman también lo siniestro, ¿no? Eso que no puedo elaborar. Entonces, la palabra es muy importante y por eso, bueno, pues el trabajo como psicólogos, las terapias a través de la palabra curan, ¿no? Y las palabras mágicas, ¿no? Las palabras son mágicas y, bueno, pues tenemos que intentar hacer magia blanca, ¿no? Con estas palabras, para nosotros y para los demás. Entonces aquí yo doy muchísima importancia al despliegue de la función simbólica, que permite el acceso al lenguaje. Y toda esta parte la quiero enlazar quiero que veáis el webinar también de Marcela, ¿no? Y poder explorar y experimentar con su método, con el libro, el juego de conocerse, porque es con los pequeños, en la etapa de 0-6 es cuando se desarrolla esta función. Entonces aquí también, bueno, pues es una petición para dar ese lugar a las madres y a los niños, a la crianza, que es muy importante y que va más allá de ideologías de género. Es que es biología, ¿no? Hay una condición humana que es biológica también y no la podemos desatender. Entonces, el bebé nace preparado para desarrollar la función simbólica siempre y cuando se den unos patrones de cuidado
Y de hecho se llama el lenguaje la lengua materna, se dice lengua materna, ¿no? Se construye a partir del juego de presencias y ausencias con la mamá, ¿no? ¿Qué conseguimos gracias al desarrollo simbólico y a la función simbólica? Pues desarrollar la comprensión, el razonamiento, la creatividad, poder elaborar el mundo interno, la capacidad de discernir, el poder elegir, la empatía, la teoría, todo lo que es teoría de la mente. Y ahora, yo llevo 20 años trabajando con niños y empecé trabajando con niños con autismo, ¿no? que tienen una dificultad muy grande en la función simbólica. Y ahora hay tantos niños identificados como TEA, que es trastorno del espectro autista. Hace 20 años eran TGDs. Luego, niños con TDAH, ¿no? Sí que hay muchos niños identificados con TDAH que lo único que les pasa es que están aburridos, que están dentro de un sistema que no va con ellos, que tienen un pensamiento más divergente, pero hay otros niños que cuando yo no puedo recurrir a la palabra y la palabra no me hace de enzima emocional, recurro al cuerpo, ¿no? Entonces, por eso los niños, bueno, aparte de que tienen el sistema inmunológico menos desarrollado, pero los niños lloran más, se mueven más, y si yo no desarrollo esas enzimas emocionales para poder elaborar el mundo interno, disculpad, ya está, pues me muevo, recurro al cuerpo, recurro al cuerpo. ¿Qué ocurre también en los 6 primeros años? Que se asienta, bueno, aparte de toda la plasticidad cerebral, el estilo de apego, cómo voy a vincular luego de adulto, ¿no? Y en cómo vinculo entra también cómo gestiono las emociones, cómo se manifiesta en esos vínculos de intimidad la emoción de la rabia, del miedo, de la culpa, ¿no? Entonces, esto es muy, 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 muy importante. Y la otra enzima emocional es la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque, a ver, la respiración es lo primero que hacemos al nacer. La vida es eso que ocurre entre una inhalación y una exhalación, ¿no? Y nacemos respirando bien. Nacemos, tú ves a un bebé dormidito y hace una respiración diafragmática, ahí nos quedamos, claro, no por resonancia, esa vibración que da gusto verles y te quedas ahí, ay, ¿no? De ahí lo de dormir como un bebé, de ese momento, porque luego un bebé real pues duerme, llora, se despierta, pero ese momentito pues es esa respiración, ¿no? Pero luego pues nos empezamos a emocionar y el diafragma, las emociones afectan a la musculatura, ¿no? El tono muscular. Ajuria Guerra habla del diálogo tónico. Es un psiquiatra francés que habla del diálogo tónico y el tono muscular bien puede estar alterado por un signo neurológico, porque hay una patología, ¿no? Pues espasticidad, en casos de parálisis cerebral, hipotonía, en algunos síndromes genéticos, como Prader-Willi o síndrome de Down, pero también es vehículo de las emociones, ¿no? Entonces, claro, nos empezamos a emocionar, el diafragma aquí, que el diafragma, el músculo gran olvidado y que su función es que respiremos y respirar es vivir, ¿no? Entonces, con una buena respiración, de una buena respiración depende casi el 80% de nuestra salud. Y como humanos somos la única especie del reino animal que puede usar la respiración a su antojo, ¿no? Podemos modular la respiración para llevarnos a otro estado emocional y a otro estado de conciencia. Y la respiración también es lo primero que se resiente cuando hay un impacto emocional. No, es ahí lo primero, ¿vale? Entonces sí que he hablado antes de control, de gestión. No quiero decir que sea negativo, pero es un paso incompleto.
Si el bocado de realidad es tan grande, como puede ser, ¿no? Cuando he acompañado mucho en primeros auxilios, en hospitales, ¿no? A familias que o bien moría un padre, con menores implicados, o bien moría un padre o una madre o un hijo, adolescente o más pequeño. En esos momentos claro, tienes que controlar, luego tienes que tratar de gestionar un poquito, porque además suelen ser momentos en los que tienes que tomar decisiones cuando no estás. Y luego el proceso de digestión, bueno, pues depende no es lo mismo comerte un chuletón que comerte una manzana, ¿no? Entonces vas a necesitar de más enzimas emocionales, de más movimientos peristálticos, ¿no? Y esto es lo que ocurre, que depende del plato que tengamos que digerir emocionalmente, bueno, pues vamos a necesitar hablarlo más, hablarlo con una apuesta hacia adelante, hablándolo, llevando la palabra aquí, porque si me quedo solo hablando aquí, entro en bucle y entro en una centrifugadora mental en la que no salgo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la respiración juega un papel importantísimo en las consultas de los psicólogos, ¿no? Ahora está muy de moda hablar del mindfulness, ¿no? Y fantástico, ¿no? Que se está llevando al mundo corporativo, a las escuelas, es el tomar ahí conciencia y bajar al corazón, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que yo considero más importante, ¿no? La palabra y la respiración. ¿Cómo podemos utilizar la palabra? ¿Vale? Para decir algo así como práctico. A mí me gusta hablar del lenguaje emocional, ¿no? Una cosa es el lenguaje simbólico, el lenguaje de la palabra, y el lenguaje emocional, y lo ideal sería conseguir que los niños de hoy puedan ser nativos en este lenguaje. Muchos de nosotros podemos hablar el lenguaje, ¿no? A lo mejor hasta parecer bilingües en algún momento, pero bueno, pues si no practicas un lenguaje, un idioma, se te olvida. Entonces, ¿cómo desarrollar este lenguaje? Pues lo primero es nombrar las emociones, nombrarlas. Ya hemos visto que el simple hecho de nombrar algo ya hace que eso se digiera. Y decir, esto es miedo, ¿no? Pues el niño que llora, que está nervioso y que, tan típica, ¿no? Esta escena, y que a veces, pues seguro que en algún momento yo como madre, pues también me he encontrado diciendo, anda, tranquilízate, ¿no? Y dice, no, es ahí que tenemos, ¿cómo les ayudamos? Estás nervioso. Esto que te pasa son nervios. A lo mejor es miedo, a lo mejor es no dejar ahí la puerta abierta para tampoco ser invasivos y decirle al otro lo que está sintiendo, ¿no? Pero sí, dar ahí unas aproximaciones, nombrar las emociones. Y como decía antes, permitimos todas las emociones, limitamos las conductas. Os voy a contar una anécdota de mis hijos. Una vez estaba el mayor enfadadísimo con el pequeño y entonces llegó, eran más pequeños que ahora, eran niños, ahora son ya adolescentes. Y llegó el mayor diciéndome, quiero que Javier se muera. ¡Ah! Claro, ¿no? Tú como madre, no puedes decir, no, a tu hermano le quieres. Entonces, bueno, en ese momento que estuve inspirada, ¿vale? Pues le dije, eso es para siempre, Manu, eso es para siempre. Y veo que estás muy enfadado y eso es para siempre. No podrías jugar nunca más con él. Y entonces, así, enfadado, porque estaba muy enfadado, me dijo, pues mándale a un internado a Rusia, ¿no? Entonces, mándale muy lejos. Entonces, bueno, yo le volví a repetir, ¿no? Estás muy enfadado, Rusia también está muy lejos y también sería difícil. Y además le añadí ahí, también es mi hijo. Y si él está en Rusia, yo tampoco, ¿yo qué haría? No voy a elegir irme a Rusia o quedarme aquí contigo, ¿no? También le llevo ahí a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues al final él acabó diciendo,
bueno, mamá, que estoy muy enfadado con él y que ahora no quiero verle, ¿no? Entonces, bueno, pues le vas permitiendo que, bueno, pues sí, pues cuando estamos enfadados, y otra cosa, ¿no? Es decir, los enfados se pasan, ¿no? Las emociones se pasan, porque son de la condición humana, que es finita. Las emociones son finitas. El amor, que ya es otra vibración, pues cuando es amor, amor, no se pasa, ¿no? Se transforma, pero es otra cosa. Entonces, nombrar las emociones, perderles el miedo. Nos da mucho miedo entrar en la vulnerabilidad, ¿no? En eso, en la pena. Y sí, claro, y sí si empiezo a llorar y no paro, ¿no? Y si siento este dolor tan grande por la muerte de este ser querido y no paro y no puedo salir de ahí, nos da miedo a nosotros y a veces como acompañantes. Entonces, como no hemos aprendido a gestionarlo y digerirlo en nosotros, cuando vemos el dolor ajeno, tendemos a hacer. Me decía esta mamá que he hecho referencia antes, que contactó conmigo el Día de la Madre, que cuando falleció su hijo no había tenido su casa con más comida. Todo el mundo le llevaba comida, ¿no? Trataban de alimentarla, de llenar ese vacío o de llenar también ese vacío de no saber qué decir, ¿no? En los grupos de madres, claro, esto daría para un libro entero, ¿no? El qué no decir en duelo, porque es que, bueno, pues es tremendo, ¿no? A veces las cosas que desde nuestra inseguridad, desde nuestro miedo, se dicen, ¿no? En esos momentos. Entonces, perder el miedo a la emoción y reconciliarnos con ella. Repito, lo que niego, lo que excluyo, desde las constelaciones familiares se dice que eso tiende a manifestarse, ¿no? Si tú excluyes a un miembro de la familia, tiende a manifestarse en otro, actúa, ¿no? Pues claro, las emociones forman parte de nuestra familia interna como humanos, ¿no? De nuestra personalidad, de nuestra condición humana. Entonces, si yo las niego, van a manifestarse de otra manera, ¿no? Aquí todo el tema de la psicosomática, que los orientales para mí son los auténticos pioneros, ¿no? Hablando de cómo asocian todas las emociones a una función de órgano, ¿no? Pues se va a manifestar, ¿vale? Entonces esto, permitimos las emociones, limitamos ciertas conductas, pues no vas a matar a tu hermanito, ¿no? Pero sí que puedes estar enfadado y muy enfadado y nombrar qué cosas se nos pasan, ¿no? Cuando por la cabeza. ¿Por qué? Porque entonces hacemos un bypass a este baile tóxico entre la culpa y la rabia. Porque si no me siento culpable, me siento rabioso, esa energía, si no la transformo, pues estoy sacándola afuera o adentro, afuera. Y eso es agotador, ¿no? A veces también comparo la rabia con la cocaína y con el azúcar simple, ¿no? Con la cocaína ya sería palabras mayores. Hay por aquí un psicólogo que nos está escuchando que trabaja con adicciones y sabe muy bien. Y con el azúcar simple, ¿no? Te da un subidón porque el enfado nos hace estar fuertes, eh, te sostiene, pero es falso. Es una energía que luego cae y te lleva el high por cocaína y el crash por cocaína, ¿no? Es la subida de azúcar y luego ahí la hipoglucemia, ¿no? Que ese baile. Creo que con esto es suficiente. Sí que desde la respiración, esto sí que no lo he dicho, desde la respiración, sin entrar en una práctica de Kundalini, ¿no? Que no todo el mundo entra en ella ni tiene por qué. Pero sí que el trabajar la respiración, yo en la consulta sí que comparto y mando tareas para casa, pues la respiración diafragmática, ¿no? Respiración larga y profunda, y luego un ejercicio que es respirar y sentir a la vez el latido cardíaco. Como
pudisteis experimentar, los que participasteis en el webinar de Andrea del otro día, hay quien lo encuentra fácil, pero a veces hay quien no. A mí me ha pasado en consulta que me dicen, no, bueno, lo tienes y late, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí. Una cosa muy sencillita que se puede hacer es simplemente mover las manos, ¿no? Cuando movemos así las manos, si queréis lo podéis probar, y se puede hacer de una forma discreta abajo, ¿no? Si estás en tu trabajo. Muevo aquí las manos y descanso. Y aquí ya siento el corazón, ¿vale? Sin necesidad de correr, saltar, ni de hacer un gran ejercicio, ¿vale? Porque las manos y los brazos son las extensiones del corazón, ¿no? A través de ellas damos y recibimos. Y desde aquí, si estoy con una respiración consciente, inhalando, exhalando, también sintiendo el diafragma y sintiendo el latido, el ruido mental se va a calmar, ¿vale? ¿Por qué? Porque fisiológicamente no estamos preparados no estamos diseñados para sentir dos sensaciones físicas al mismo tiempo, a nivel más propioceptivo. Entonces eso automáticamente nos va a relajar y aunque los pensamientos, la mente siga bombeando pensamientos, no me voy a identificar con ellos, no los voy a alimentar, no los voy a pescar ni hacerlos crecer, ¿vale? Y la otra respiración que suelo compartir en las sesiones es la respiración alterna, ¿no? Para equilibrar. Inhalo por un orificio, exhalo por el otro, vuelvo a Si inhalar. deseáis hacer alguna pregunta o algún comentario a Pilar. Yo tengo una pregunta para Pilar. A ver. Isabel, ¿verdad? Sí. Mira, Pilar, cuando estabas explicando la palabra como enzima emocional, comentabas que son mágicas y que en la etapa de 0 a 6 es cuando se desarrolla más esta función, la función simbólica, ¿vale? Y has comentado que bueno, da la capacidad de desarrollar el reclamo, la empatía, y que si no se desarrolla bien esta función simbólica, es como que los niños lo que hacen es recurrir al cuerpo. Y entiendo que a lo mejor también cuando ya entran en una edad un poco más adulta, como unos adolescentes, por ejemplo, también pueden recurrir al cuerpo. También, incluso los adultos. Cuando tenemos un impacto muy grande, tampoco antes de un examen, ¿no? ¿Y sabes qué pasa, Pilar? Que no entiendo exactamente a qué te refieres con lo de recurrir al cuerpo. Vale, pues que nos movemos más, que actuamos desde el cuerpo. Es como que, como no lo puedo poner en desarrollo, va sensación, percepción y representación. Entonces, cuando yo no lo puedo llevar a la representación, que sería la palabra, me quedo en la sensación y la percepción, que esto corresponde a etapas del desarrollo humano, etapas sensoriomotriz. Entonces, se manifiesta eso, pues moviéndome más. Bueno, se mete un gol, ¿y qué hace? ¡Oh! ¿No? Se corre, ¿no? Vas al cuerpo. Ir al cuerpo es utilizar el cuerpo como ese lugar para tratar de metabolizar la emoción. Frente a un examen, pues la gente se mueve, pueden estar así con el boli. En la sala de espera de un hospital es muy típico, ¿no? Que las personas estén caminando. Entonces, el recurrir al cuerpo es un recurso que tenemos todos. ¿Qué pasa? Que si solo me quedo en el cuerpo, me quedo a medias. Entonces, por eso también, pero no siempre podemos filtrarlo todo con la palabra. Por eso a mí me gusta y por eso yo he accedido también al Kundalini Yoga, ¿no? y a las meditaciones.
porque a ese lugar donde la palabra no llega, pues llegan otras herramientas que también tenemos a nuestro alcance, que trabajan más desde ese otro registro y no me piden tanto mental, ¿no? No sé si te estoy respondiendo, Sí, sí, Isabel. está genial, muchas gracias, lo he entendido perfectamente, gracias. Sería, Pilar, también como que aquellas emociones que no se hacen conscientes o no se simbolizan o no se ponen en palabras, o bien se convierten en actos, y a veces actos Sí. con consecuencias, o a veces en enfermedades también. También. A mí me gusta decir aquí que se dice que los niños pequeños de 0 a 3 años, cuando van a las guarderías, todos se ponen malitos. Yeah. Y que es porque van a las guarderías. Entonces, es cierto, se ponen malitos cuando van a las guarderías, pero todos esos bebés estaban sanitos en sus casas. Y las profes también. Y las guarderías y los materiales no emanan virus para que los niños se pongan malitos. Para mí, en esas edades se somete a los niños a un estrés tan grande, en un momento en el que todavía están más preparados para la díada, ¿no? Para estar en un vínculo de A2 y irse abriendo al tercero, que se ponen malitos, ¿no? Recurren ahí al cuerpo. Pues mira, muy importante es eso de las emociones, porque me estoy dando cuenta que exactamente esto de niña no, o sea, no me lo han hecho, no lo he aprendido, ¿no? ¿Cómo se llama? A permitirlas, a sentirlas, porque les tenía miedo, de verdad, así como dices tú, les tenía mucho miedo de que a las reacciones, yo más a la reacción, porque cuando me enfadaba todo, yo reaccionaba violentamente, ¿no? Entonces, como a raíz de eso, pues yo no lo permitía que se salieran, ¿no? Tenías ahí metidas, refundidas, por no reaccionar de esa manera, pero ahora poco a poco, gracias al Kundalini, a la meditación, he aprendido un poquito todavía, ¿no? Estoy en ello. Pero mi pregunta era esto. Yo, por ejemplo, yo una vez estaba con mi pareja, ¿no? Ya se lo venía diciendo, de que algo que estaba sucediendo que me hacía daño, ¿no? Y ya esta vez les he dicho, porque ya se le venía diciendo varias veces, él no renaba ni nada, entonces ya se le he dicho, pues no, hasta aquí nomás, yo no permito más este daño, porque me haces daño, de verdad, y me haces daño yo, me hago daño, y te hago daño a ti también verte así, ¿no? Entonces, y ahora, pero ahorita estoy en ese sentido que ahorita te he escuchado yo con la culpa, digo, o sea, con la culpa de qué, de haberle hecho daño a él, porque yo por lo menos estoy con un poquito de la conciencia de que tengo, ¿no? A través del estudio que tengo de Kundalini y de lo que estoy aprendiendo de las emociones que están dando cada una de ustedes. Pero él no, está en ello todavía, ¿no? Entonces yo digo, de qué manera le puedo ayudar, ¿no? Bueno. Entonces estoy en eso. Entonces mi pregunta era eso, ¿no? Mira, aquí decirte que el proceso de digestión emocional, igual que el proceso de digestión física, es personal e intransferible, ¿no? Sí. No lo puede hacer nadie por nosotros. Sí es cierto que podemos triturar la comida, ¿no? Podemos hacer un puré, podemos prepararlo según los estilos de cocción para que sea más fácil de digerir, ¿vale? Pero al final lo tiene que digerir la otra persona. Entonces, en esto, ¿no? En la comunicación con la pareja y con los vínculos de intimidad, yo lo resumo y enlazo aquí con Marcela, que también habló de Rosenberg, ¿no? De la comunicación no violenta. A mí me gusta resumir todo el tema de la comunicación en 3 pasos, que los que me habéis oído otras veces me habéis oído seguro. 1, la descripción, la magia de la descripción objetiva de lo que está ocurriendo, hablar en primera persona y luego, en lugar de formular la petición, a mí me gusta hablar, que esto hay otro libro que lo hablan así, es conceder los deseos en la fantasía. Suena como muy happy flower, pero en realidad conceder los deseos en la fantasía lo que implica es aceptar la realidad, ¿no? Porque tenemos que aceptar lo que no podemos cambiar y cambiar lo que sí. Eso sería también un resumen de la digestión.
Entonces, pues a la pareja, ¿no? Pues se le puede describir objetivamente lo que ha ocurrido, los hechos, sin entrar en hablar en segunda persona, ¿no? Que ahí es cuando, porque tú, cuando vienen las parejas a consulta, él, ella, él, hablar de cómo tú te sientes y luego formular la petición a través de ese deseo concedido de ojalá, me encantaría que en otra, pues que no llegásemos a la reacción, me encantaría que, bueno, pues que esto no estuviese ocurriendo, cuando, incluso para fomentar la colaboración, ¿no? Me encantaría, veo unas zapatillas en el salón, cuando veo unas zapatillas en el salón me enfado, me encantaría que la próxima vez que pase por el salón estas zapatillas no estén. Y el que sea dueño de las zapatillas, pues ya irá a por las zapatillas, ¿no? Claro, esta estructura, estos 3 pasos, se pueden adaptar desde algo tan simple como algo que molesta, como puede ser una cosa de orden, ¿no? O de recoger los platos, hasta situaciones tan duras y difíciles de digerir como la muerte de un ser querido, ¿no? Estos días he estado acompañando a sanitarios, recibí una llamada de una auxiliar de administración, ¿no? Que estaba siendo encargada de llamar a las familias para comunicarles que el familiar había fallecido y que tenían que pasar a por el certificado de defunción sin haberse podido despedir, entonces, bueno, pues siguiendo esta misma estructura, elaboramos también ahí como unos primeros auxilios de comunicación para poder hacer esas llamadas, ¿no? Prueba a ver si te sirve, pero luego, muy importante, el proceso es personal e intransferible. Eso, ojalá, ¿no? Ahí, bueno, pues haciendo uso de esta técnica, ojalá, bueno, pero cada uno vivimos nuestro proceso y es perfecto, no, lo tenemos que respetar. Una consulta, ¿cómo ocultar una emoción cuando te encuentras delante de ella y lo mejor no es reaccionar? En ese momento, Eli, bueno, hola Eli, que nos conocemos y encantada de verte. En ese momento, Eli, más que ocultar, ahí, cuando he hablado de control, ¿no? Que hay momentos en los que tenemos que controlar, es controlar, ahí sí que respirar, ¿no? Y poner eso que nos decían de contar hasta 10, pero siendo muy conscientes cuando estoy controlando una emoción y la estoy reteniendo, siendo consciente para darle su espacio luego, en otro momento, ¿no? Porque sí es cierto que hay veces que no corresponde o que, ¿no? Como ahí sería poner el límite a la conducta y no a la emoción, ¿no? Como hemos dicho antes, siento la emoción, la nombro, estoy furiosa, porque suele ser, ¿no? Cuando suele ser la emoción de la rabia. Y luego, pues ahí te callas y luego tú lo digieres y entonces es cuando puedes comunicar desde aquí, ¿no? Porque si comunicamos desde abajo es cuando reaccionamos. Entonces es como que tiene que reposarse ahí. Y sería eso, controlar conscientemente para luego digerir. ¿Vale? Y como sabes, soy muy impulsiva y en muchas facetas diferentes, hija, marido, trabajo, me sale. O sea, no sé ocultar mis emociones, yo le digo ocultarlas para no ser tan impulsiva, porque eso me lleva a desacreditarme a veces delante de las personas. Vale, ahí es el poder respirar. Tú además, Eli, habías empezado a practicar yoga, sigues, continúas, ¿verdad? Entonces, pues desde ahí, todo lo que estás aprendiendo y esperar. Y también te animo a quitar el verbo ser, ¿no? Porque muchas veces ahí nos ponemos muchas etiquetas. Soy impulsiva,
soy exigente, soy, ¿no? Y entonces, descripción, utilizar esto mismo que le he dicho antes a esta otra chica, descripción, hablar en primera persona y conceder los deseos en la fantasía también en nuestro diálogo interno, en nuestra comunicación con nosotros. Vale. Perfecto. Un millón de gracias. Me alegro muchísimo de verte y muchas gracias por este rato. Nada. Gracias, Eli. Chao. Una cuestión. ¿Da tiempo? Yoli. Venga, una más. A ver, yo soy al revés que Eli. Yo oculto, me lo como yo. No sé si lo digiero o se me atraganta y se queda ahí en medio y al final acabo sintiendo culpa hacia mí. Yo soy la culpable de lo que ha sucedido, aunque la situación no haya venido de mí solamente o incluso no ha venido por parte mía. Yo soy de no manifestarlo porque siento que se puede dañar esa imagen que yo quiero que se tenga de mí. Entonces, vamos, al revés que le pasa a ella, yo no lo expulso y luego me rebota a mí dentro y me explota dentro. Bueno, Pilar me conoce mucho, con lo cual, bueno, pues es como que no le pilla de... Pero bueno, me apetecería que me lo explicara, que lo dijera. Vale. Aquí es que en realidad es la misma respuesta, Yoli. Es el poder, en tu caso, claro, es estás muy identificada con la niña buena, que tengo que no decir las cosas para ser educada, para ser correcta, polite. Entonces, en tu caso, Yoli, es poder también permitirte no ser siempre tan buena, ¿no? Que no vas a dejar de ser querible por decirle a alguien algo en lo que tú tienes otra opinión, otro punto de vista, ¿vale? Y es el poderlo sentir, porque cuando hay culpa hay rabia también. Es rabia hacia uno mismo, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante, que es el hacernos responsables cada uno de lo nuestro. Igual que le decía a la otra chica que ya no puede hacerse responsable de la digestión emocional de su pareja, pues no, es que no, a veces muchos problemas es que nos cargamos con cosas que son de otros, ¿no? Y diferenciar ahí lo que es tuyo y lo que es mío, pues mira, no, esta responsabilidad es tuya, ¿vale? Y no soy mala por ello, ¿no? Bueno, pues nada, daros las gracias a todos los que estáis y los que habéis estado, ¿no? Que nos hemos alargado un poquito. Y a ti, Andrea, muchísimas gracias. Feliz de tenerte aquí. Sí. Tenemos mucho para vagar. Sí.